haciendo todo tiene su ciencia por cooperativaciencia.cl y es viernes de neurociencia y está con nosotros Francisco Parada, académico de la UDP, que siempre nos trae algún temita interesante. ¿Cómo estás, Francisco? No te escuchamos. Estás con tu micrófono silenciado. Y te diría que tú tampoco a nosotros. A ver. ¿Y ustedes me escuchan? Ahí sí, Ya. Estupendo. Pequeño ahí chascarro. Bueno, pero es día viernes, todo se permite. Es día viernes, así es. Francisco Parada, propusiste un tema muy interesante para la conversación de hoy y tiene que ver con el autoestima. Diría yo que eso da para una conversación muy larga y con muchas aristas, pero además lo haces a propósito de una experiencia. Entonces partamos por ahí para poder contextualizar todo y ver por dónde vamos desgranando. Claro, de hecho hay dos experiencias. Mira, hay una experiencia que fue la que te comenté cuando estábamos ahí chateando, y era que fui a Comic Con, ¿verdad? Y por distintas cosas de la vida fui a Comic Con. Y me sorprendí de todo este mundo. Pero yo creo que más cercano a la experiencia de la autoestima es que el otro día se me cayó el carnet y me agaché a recogerlo y me dio un lumbago. Y fue como, eso sí que fue una expresión de autoestima, ¿no? Eh, Así que, mira, podemos, a raíz de esas dos historias, podemos perfectamente Totalmente. introducir el concepto de autoestima y realmente cómo la vida adulta o la vida juvenil efectivamente puede ayudarte o te puede empujar a sentirte muy bien, muy mal. Y yo, como te digo, ahí me enfrenté con la vejez. Es fuerte porque de alguna manera es transversal, o sea, está presente en distintas etapas de la vida, pero de formas distintas, se te aparece de formas distintas, ¿no? Y a propósito de la experiencia de la Comic Con, hay todo un asunto con, bueno, ¿cómo decirlo, no? Como todo este adorno que uno le pone al cuerpo con estas formas de expresarse que de alguna manera además compiten, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como en estos espacios y que al mismo tiempo y potenciado con las redes sociales pueden ser a veces un tanto complejas. Pero ¿qué es lo que actúa ahí? Sí, realmente este concepto, como muchos otros conceptos psicológicos, uno lo entiende desde esto que uno le llama el folk psychology, que es un término en inglés para decir como la psicología de la calle, de la gente, la psicología de la señora Juanita, del señor Pedrito, esa psicología que uno dice, bueno, todos sabemos lo que son las emociones, todos sabemos lo que es la tensión. Bueno, este tipo de constructo que uno le llama en la academia, este palabrón, esta palabrota, autoestima, es como, bueno, todos sabemos realmente qué es la autoestima, pero cuando hay que definirla, así como ya, pero ¿qué es la autoestima? Ahí es donde empezamos con más problemas. Ya, la mirada tradicional pensaría que la autoestima es más parecido a un rasgo de la personalidad. Ya. Eso quiere decir, yo tengo una autoestima. ¿Ah? El problema de eso, que es clásico de la psicología, es que cuando tú se lo pones como concepto a una persona, a un individuo, como un rasgo, por ejemplo, una característica de la personalidad, nos saltamos montones de pueblos, por así decirlo, acerca de cómo las personas realmente viven, ¿ya? Y cómo estas personas interactúan en el mundo. Entonces, de hecho, cuando uno dice más que desde la neurociencia, más que algo como una cosita que está flotando dentro tuyo, como la personalidad o la autoestima, a uno desde la neurociencia es mucho mejor irse a decir, bueno, ¿qué diría el profesor Maturana? El profesor Maturana quizás nunca dijo cosas sobre la autoestima, pero es algo que sí dijo muy famosamente, es algo acerca de la vida. Entonces, si tú le preguntabas al profesor Maturana, ¿qué es la vida? Él te decía, la vida no existe.
Y tú quedas ahí así como, ¿cómo no existe? No existe la vida, no anda flotando por ahí la vida. Lo que existe son los seres vivos. Y ahí, cuando uno hace ese cambio de mirada, efectivamente podemos entender mucho mejor constructos como la autoestima. ¿Por qué? Porque no existe la autoestima. Existe un estado, ¿ya?, que podría ser corporal, que podría ser sin duda ese cuerpo en un medio ambiente y por lo tanto ese individuo en interacción con lo que le está pasando va a haber una idea de autoestima. Y entonces vamos a poder empezar, por así decirlo, ¿ya?, si bien alguien podría decir, oye, es más difícil, sin duda es más difícil entenderlo, pero nadie dijo que el funcionamiento de la mente era fácil, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno podría decir que entonces la autoestima es este proceso, ¿ya?, que aparece, que son estos estados fisiológicos, estos estados internos, que se negocian en lo social. Entonces, nuevamente volvemos ahí, tenemos esas dos miradas. Una cosa vendría siendo desde la psicología tradicional, que te ponen la autoestima como un rasgo, una característica propia de una persona, y en el otro tenemos una mirada desde la neurociencia, que es relacional, que es una característica que se va a negociar entre tu fisiología y el mundo social. Oye, claro, la mirada desde la neurociencia, de alguna forma uno la puede ver actuando más en el ejemplo de la Comic Con. O sea, uno va a ese espacio donde va, digamos, caracterizado. Hay otras personas caracterizadas y estás, no quiero decir en una competencia, pero sí en un compartir que todos entienden que tiene que ver con exponerse de otra forma, ¿no? Y que obviamente es una forma que generalmente suele ser más atractiva, dentro, digamos, de los parámetros que ahí mismo se establecen. ¿Cómo actúa ahí y cómo decirlo? A ver, ¿cómo? Porque uno entiende como alta autoestima, baja autoestima. ¿Está actuando eso ahí? ¿Es un concepto real el tener una alta autoestima o baja autoestima? Eso es una súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, uno tiende a caer en este problema que nosotros le llamamos de mirarlo linealmente. Claro. ¿A qué se refiere con linealmente? Yo siempre le explico a mis estudiantes que es como el estanque de gasolina de un auto, eso es lineal, ¿ya? Nadie dice, oye, Emilia, vamos a, no sé, a la playa, ojalá vayamos con el mínimo de gasolina. Claro. No, nadie nunca en la historia ha ido a un viaje con el estanque a punto de vaciarse. ¿Por qué? Porque la relación entre contenido de gasolina y kilómetros viajados es lineal. A mayor contenido de gasolina, mayor kilómetros que vaya a poder viajar y por lo tanto vamos a poder llegar a la playa y después venirnos de vuelta a Santiago. Ya, eso es una relación lineal. Lamentablemente, la mente y el cerebro no funcionan linealmente. Por lo tanto, no va a haber, ¿ya?, en términos psicológicos, una mayor autoestima, una menor autoestima, como si fuese el estanque de gasolina de un auto, ¿ya? Entonces, tomándolo desde este punto de vista, vamos a tener una autoestima, una dimensión de la autoestima que se va a manifestar corporalmente. Y Claro. eso es súper interesante de verlo en la Comic Con. Por eso a mí me gustó. Así fue como, wow, mira lo que está pasando acá. Porque quizás muchos de esos jóvenes que estaban ahí, o adultos también, había gente bastante mayor, eh, no, probablemente no eran día a día así. No eran personas que Claro. andaban siempre vestidos con estas ropas muy estrafalarias, maquillaje, cosas. Por lo tanto, tu postura, los gestos, el tono de la voz, todo lo que estas cosas que vendría siendo media superficial, alguien podría decir, claramente está impactando en la autoestima. Eso quiere decir que las personas que estaban ese día ahí, vestidas de su superhéroe favorito, de su personaje de manga favorito, lo que sea, estaban, en términos, digamos, los lineales, con una alta autoestima, Claro. porque efectivamente están ahí. Pero probablemente ellos quizá no siempre están en ese estado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos ahí investigación, obviamente, en la literatura de neurociencia cognitiva y social, donde ciertos pequeños cambios
de postura corporales, cosas así, impactan. Famosamente hay uno que se le llamaban las poses de poder. El estudio fue muy famoso, ¿ya? En donde eran unas entrevistas laborales y le decían a la persona que era el participante, antes de entrar a esta entrevista laboral, quiero que hagamos unas poses de poder. Eso quiere decir así como musculoso, fuerte, bla, bla, bla. Y entraban a este lugar luego de las poses de poder y les medían hormonas, medían a la gente que los entrevistaba y medían obviamente también su autorrecuerdo. En ese primer artículo, que fue el que se hizo famoso, esas tres cosas cambiaban. Cambiaban las hormonas del participante, cambiaba la autoestima del participante y cambiaba también la percepción de cómo la gente lo veía. Lamentablemente era demasiado bueno para ser verdad y posteriormente no se logró replicar ese estudio. Lo que sí replicó fue el componente de autopercepción. El componente hormonal no cambió, o sea, usted cuando hace posiciones de poder, su fisiología no cambia, ¿ya? No es más inteligente, no es más poderoso, tampoco cambia realmente cómo lo ven los demás, pero el hecho de que tú te autopercibas un poquito más prendido, por así decirlo, sí mejora tu performance, ¿ya? Entonces, esa uno de tres sobrevivió, y eso está súper bien, porque efectivamente es lo que aparecía ahí en el Comic Con. Ese es como Claro. una beta, y estamos recién viendo lo que vendría siendo el tema corporal. Falta cuando ese cuerpo está en el mundo. Ya, y quiero tomarme ahora de tu ejemplo que solidariamente compartiste a propósito de tu lumbago, porque, o sea, es una cara de lo mismo, pero con una experiencia completamente distinta y con un compartir completamente distinto. Y entonces también, a propósito de tu ejemplo, me voy mucho más adelante en el tiempo y decir, o sea, las personas que, por ejemplo, están jubiladas, ¿no? Y aquello que hacían como labor, como trabajo, significaba mucho para sus vidas y de pronto dejan de hacerlo, paran esa acción chuta, y se comienzan a percibir a sí mismos también de manera distinta como lo hacían antes. Que tenían una ocupación, que, en fin, ahí el autoestima, y también se estudia sobre eso, se pone muy complejo también. Es un excelente punto el que tú pones, pues, Emilia, porque el profesor Varela estaría muy orgulloso, porque efectivamente Qué te honor. diría, constructos como la autoestima efectivamente se construyen en el hacer, ¿ya? Y en la experiencia. Eso serían dos cosas que diría el profesor Varela. Y yo creo que Maturana también estaría de acuerdo. Entonces, en vez de tener o en vez de definirlo, como tú bien lo pones ahí, en vez de definir la autoestima como algo que está cristalizado, Mm. puesto ahí en el tiempo, que te pertenece, que es una característica de mi personalidad, una cosa así como usted tiene la autoestima baja, ¿ya? Es Claro. algo que es mucho más fluido. ¿Ya? Entonces, que depende de las cosas que yo voy a hacer, de las acciones que voy a hacer. Cómo respondo yo ante las condiciones del mundo. Obvio que los humanos y todos los seres vivos vamos aprendiendo. Por lo tanto, si yo tomo una acción, hago una acción y tengo esa experiencia que fue, por ejemplo, mejor me quedo callado y eso hace que yo no me meta en problemas, por ejemplo, Mm. efectivamente la próxima vez puede que yo ocupe la misma estrategia. Y cuando estamos hablando acerca de que le quitas el hacer a alguien, como tú bien decías, por ejemplo, en los adultos mayores, efectivamente, cuando le quitas el hacer, se acaba esa dimensión para muchas personas. Esto obviamente no es un mapeo uno a uno, que No, todo el mundo al cual le quita su trabajo o todo el no, mundo al cual se va a jubilar va a tener una baja en esta idea de autoestima. No, obviamente eso no es así, pero las personas que dependían muchísimo de su quehacer para poder formar esta autoestima, o sea, que tenían, por así decirlo, había una alta identificación, una identificación muy fuerte con lo que ellos hacían, sin duda eso les va a golpear. ¿M? Y estas identificaciones, uno elige a veces identificarse con cosas que son, por ejemplo, uno se identifica mucho con su trabajo y ahí está mi autoestima, está mi valor, etcétera, pierdo el trabajo, hay una gran diferencia de género, ¿eh? Los hombres en general estamos mucho más, tenemos esa tendencia de
identificarnos, poner mucho de nuestra autopercepción y valor en nuestro trabajo, y cuando perdemos los trabajos, por alguna razón, eso es como el síntoma o es la razón número 1 de depresiones y psicopatología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí efectivamente la autopercepción o la autoestima, ¿ya? La percepción que tenemos de uno mismo es negociada en el hacer, existe y emerge en la acción y en la experiencia. Oye, interesantísimo tema como siempre, junto a Francisco Parada, académico de la UDP, director además del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología. Como siempre, Francisco, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, siempre aquí feliz de estar con ustedes. Oye, y te dejo ahí para alguien que quizás está escuchando, una de las cosas como la autoestima se crea en el hacer. Una de las cosas que uno siempre recomienda en terapias conductuales para mejorar esto es aprender a saborear las pequeñas victorias. Uno en general las pequeñas victorias las pasa de largo y eso es algo que uno no lo incorpora. Y una cosa es decir, por ejemplo, mira, todos los días hacer una lista de cuáles fueron las victorias. Uno en general se enfoca en las cosas negativas y hacer énfasis en las pequeñas victorias del día son en general fantásticas herramientas como para ir haciendo cosas distintas e ir generando esta nueva autoestima en el hacer. Así que reto para el fin de semana o para el resto de la semana, hacer pequeñas victorias. Nos fuimos hasta con consejo para el fin de semana, increíble. Francisco, como siempre, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Que esté muy bien, chao, chao. En Cooperativa Ciencia seguimos aplicando la teoría del todo tiene su ciencia.